Muchas gracias. Ay, sí. Ya, entonces ya leímos la pregunta número 1 y ahora vamos con la respuesta que, bueno, ¿Es nos la dice, LMC o no? No era la sí, LMC. es la LMC, habla sobre la LMC. Entonces nos dicen Eh, si es que el grado de aversión de la inversión, la LMC va a ser la eficiente siempre y cuando el grado de aversión del inversionista sea igual al promedio del mercado. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Nada? ¿Nadie? Ya. no, según yo, ¿Dijiste? no. Falso, según yo. ¿Falso? ¿Por qué? Porque el riesgo no me coloca en un punto de una curva, ya, de la LMC. No va a depender del promedio. Muy bien, Rodrigo. Ya tienes el primer punto premio por ser el primero en atreverte. Y ya, para entender esta pregunta y ver bien como lo que dice Rodrigo, vamos a derivar la LMC paso a paso. Entonces, primero, ¿cómo nace la LMC? Bueno, cuando uno tiene un portafolio, lo mezcla, o sea, mezcla de diferentes formas. Y cuando uno lo diversifica de diferentes formas mezclándolo, va a tener la frontera de mínima varianza, que es lo que tiene acá, que es cuando uno tiene un portafolio diversificado con diferentes pesos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Cuando uno diversifica su portafolio, crea la frontera de mínima varianza, y eso lo vieron en clases con el profe para casos más reales. Y entonces se forma esto. Pero, ¿qué pasa con nuestra frontera de mínima varianza? Que esta frontera de mínima varianza al final se puede simplificar. ¿Por qué se puede simplificar? Porque, por ejemplo, si yo tengo un nivel de riesgo dado que yo quiero, por ejemplo, este, y tengo dos opciones de portafolios, ¿en cuál voy a invertir? En la que No, tenga mayor esperanza de la renta, ¿no? Muy bien, la que te ofrece mayor retorno esperado, es decir, la de arriba. Por lo tanto, como siempre van a haber portafolios dominantes, me voy a quedar con esos, que va a ser al final lo que voy a tener yo, que se va a llamar la frontera eficiente, que es lo que tengo acá. Entonces, en la frontera eficiente voy a tener todos aquellos portafolios que yo voy a preferir porque me van a entregar una mayor rentabilidad a un retorno, a un riesgo dado. Eso es lo primero que tenemos que entender en nuestra derivación de la LMC. Ahora, ¿cómo entra la LMC, la línea de mercado de capitales, a nuestro juego? Bueno, la LMC sabemos que combina el portafolio de mercado con el activo libre de riesgo. Entonces, tomando la frontera eficiente de antes, que sería la que tengo acá, que está acá, yo le voy a mezclar un activo libre de riesgo, que sería el RF. Y entonces cuando yo le mezclo el activo libre de riesgo a nuestro portafolio que teníamos antes, vamos a tener el portafolio tangente va a ser nuestra LMC. Esto es lo mismo que vimos cuando en la primera ayudantía estudiamos un modelo de 2 periodos, donde con mercado de capitales podíamos alcanzar puntos más altos. Acá es exactamente lo mismo. Tenemos nuestra línea... Oh, quería el puntero. ¿Ok? Dime. Esa línea que está en la LMC azul es la misma que la frontera eficiente. Sí, esta es la frontera eficiente. Joaquín, ¿podéis dejar Dime. entrar un amigo que está en la sala de espera, porfa? O Coté, no sé quién está manejando eso. Listo, sorry. Ahí Vale, está. gracias. Gracias por avisar. Y tenemos la frontera, es la misma, frontera eficiente. Y entonces ahora con el retorno del activo libre de riesgo podemos alcanzar puntos más altos. Entonces ahora nuestra nueva frontera eficiente va a ser la LMC. Esa va a ser la frontera óptima. Pero acá, ¿dónde entra la aversión al riesgo? Por ejemplo, para ver la aversión al riesgo, veamos solamente la frontera eficiente. Por ejemplo, una persona más aversa al riesgo, ¿cómo sería su curva de aversión al riesgo? En la frontera eficiente. ¿Hacia dónde se ubicaría? A ver, las curvas de indiferencia de las personas aversas al riesgo van a ser así o pueden ser así. Van a tener esa forma y se van a ubicar más a la derecha o más a la izquierda. A la izquierda. Entonces una persona más Claro. aversa al riesgo va a ser la persona a la izquierda. Va a ser la persona de acá, más aversa. Más aversa. Muy bien. ¿Y alguien menos averso hacia dónde se va a ubicar? La derecha, ¿no? Derecha. Muy bien, la derecha. Y ahí estos son los típicos ejemplos de los multifondos de la AFP, donde por ejemplo el fondo A se va a ubicar más a la derecha, por ejemplo acá, porque prefieren mayor rentabilidad, pero a la vez van a aceptar un mayor nivel de riesgo, que va a ser un mayor nivel de riesgo acá, más riesgo y más rentabilidad, y una persona que esté en el fondo E va a estar más a la izquierda, que va a preferir
menor rentabilidad, pero a un menor nivel de riesgo. Entonces va a preferir aceptar un menor nivel de riesgo para tener una renta más segura. Ya, eso es la frontera eficiente, pero ahora, ¿cómo vemos esto en la LMC? Bueno, en la LMC va a tener exactamente la misma forma que hacíamos en el modelo de 2 periodos. Ahora nuestras fronteras, o sea, nuestras curvas de indiferencia van a poder alcanzar puntos más altos cuando nos mezclamos con nuestro activo libre de riesgo. Por ejemplo, una persona aversa al riesgo que antes estaba por acá, ahora va a estar más arriba, acá. Y la persona que antes estaba acá, Una amante del riesgo, ¿cierto? no, son todos aversos al riesgo en este modelo, solamente que los que están más a la derecha son menos aversos al riesgo que alguien que está más a la izquierda, pero acá son todos aversos al riesgo. Ese es el supuesto principal. Por lo tanto, ya se vio la respuesta. Lo que nos decían, que el grado de aversión al riesgo del inversionista va a estar en la LMC siempre y cuando sea el promedio del mercado, la respuesta es que no, es falso. ¿Y por qué va a ser falso? Porque siempre se va a elegir un portafolio en la LMC independiente del grado de aversión. Si se dan cuenta, una persona más aversa al riesgo, que era la persona que está acá a la izquierda, igual va a preferir un portafolio en la LMC porque le va a entregar un mayor retorno al mismo riesgo esperado. Acá arriba, por ejemplo, sin la LMC, sin el activo libre de riesgo, estamos acá abajo. Entonces ahora con la LMC podemos alcanzar puntos más altos en nuestra curva de indiferencia. Por lo tanto, siempre se va a preferir un portafolio óptimo en la LMC. Y el grado de aversión solamente va a definir el punto en el cual se va a encontrar dentro de la LMC, dependiendo de los pesos que se le va a dar a cada uno. Por lo tanto, el comente es falso. ¿Se entendió por qué es Joaquín. falso? Dime. Sí, ¿podríais decir qué parte del comente es correcto? Y qué parte, o sea, la parte final es falsa, ya lo entendí. Pero Sí, en el fondo lo de arriba es la descripción nomás. Mira, está todo verdadero. No dicen que ya es la denominada cartera eficiente. Eso es verdadero. Oh, me quedo está muy delgado el destacado. y la LMC entonces siempre es una tangente, o sea, siempre tiene Sí. que pasar por arriba de la frontera eficiente. Exacto, es la tangente. Porque si es que no fuese la tangente, va a estar dominado por otros puntos. Por ejemplo, voy a dibujar Claro. otra línea acá. Por ejemplo, esta línea está dominada por otros puntos. No sería la óptima, porque está dominada, por ejemplo, este nivel de riesgo está dominada por acá arriba. Entonces, aunque mezclemos con nuestro activo libre de riesgo, vamos a tener puntos mejores que al distinto al óptimo. Por eso siempre va a ser el tangente. Gracias. De nada. Ya, si hay alguna duda, pueden decirlo ahora antes de pasar a la siguiente pregunta. Esa es la respuesta. En el fondo, la aversión al riesgo no define si pertenece a la LMC o no. Siempre van a estar dentro de la LMC. Lo único que va a definir la aversión al riesgo va a ser el punto en el cual se va a encontrar. Una persona más aversa va a estar más a la derecha y una persona menos aversa va a estar más a la... No, perdón. Era al revés. Era al revés. Más aversa va a estar más a la izquierda y una persona menos aversa va a estar a la derecha. Lo voy a escribir. Una persona más aversa va a estar a la derecha y menos, no al revés, perdone. Una persona menos aversa y una persona más aversa. Piénselo con los multifondos, multifondo A y multifondo E. Ya, y esa sería la respuesta a la pregunta. Ahora pasemos a la siguiente. Dice, la volatilidad de un título bursátil no determinará la prima por riesgo que deberán exigir los inversionistas por él. ¿Qué les parece esto? ¿Verdadero o falso? Tengo idea que un título bursátil. volátil es más riesgoso. Como falso, ¿no? Un título bursátil podría ser, por ejemplo, una acción. Alguien hizo una pregunta, no alcancé a escucharla. O dijo algo, una chica. Sí, que según yo, que entre más volátil es más riesgoso, pero no sé si eso será suficiente para determinar la prima. No. Ya, tienes un punto muy importante. Porque no es suficiente decir eso para determinar la prima. Y alguien dijo que es falso. No es falso, es verdadero.
¿Y por qué es verdadero? Vamos por parte. Primero entendamos a qué se refiere la prima por riesgo. ¿Cómo nosotros medíamos la prima por riesgo? Eso se vio en clases. Acá, en nuestro modelo KPM. ¿Cuál es la prima por riesgo? El beta con todos los chamullos al lado. Muy bien, esa es la prima por riesgo. Bueno, es muy importante que esta fórmula se aprenda de memoria, porque como les mencioné, la mayor parte de los ejercicios van a ser de KPM, entonces esto tienen que manejarlo muy bien. Y en KPM nos van a pagar lo que es uno debe exigir lo que es el RF, la libre de riesgo, más una prima por riesgo, que sería esto de acá. Por lo tanto, podemos ver que nuestra prima por riesgo va a depender del retorno esperado del mercado, menos el RF, y eso va a estar dado por un beta. Por un beta. Ya, eso va a ser lo que va a definir nuestra prima por riesgo. Ahora bien, ¿cómo definimos nosotros la volatilidad? ¿Qué es la volatilidad de un título bursátil? La varianza, La varianza, muy bien. ¿Y qué representa la varianza? el riesgo, Muy bien, representa el riesgo. ¿Y cómo es el riesgo de un activo? ¿Por qué está dado? ¿Cómo se compone? Vamos muy bien. Esta sí o sí se la saben. ¿Cómo se compone el riesgo de un activo? Tiene dos componentes. ¿El específico y el de mercado? Perfecto. El riesgo de un activo va a tener dos riesgos, el riesgo específico y el riesgo de mercado, que están acá. El delta, se me olvidó cómo se llama esa letra. Bueno, acá, esto va a estar el riesgo específico. El sigma. Sigma, gracias. El sigma sub E es el riesgo específico. Y acá el sigma de I con M va a representar el riesgo sistemático que tiene el activo. ¿Qué característica tiene cada tipo de riesgo? ¿Qué característica tiene el riesgo específico? Que... ¿Diversificable? Muy bien, es diversificable. Anotemos. Es diversificable. ¿Y el otro? ¿El riesgo sistemático? No se puede eliminar. Bien, no es diversificable. 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 Ya, y como bien tú dijiste que no sea diversificable, significa que no se puede eliminar. ¿Y el otro, el riesgo específico? ¿Se elimina o no se elimina? Sí, No se sé, puede eliminar. o sea, Muy bien, sí se puede. diversificable es que puede subir y aumentar como uno quiera. No, en el fondo diversificable significa que podemos eliminar el riesgo específico. Podemos manejarlo, entonces sí puede subir o aumentar como uno quiera, pero en el fondo uno siempre quiere eliminar el riesgo diversificable. Bueno, eso es lo que uno quiere al final, eliminarlo. Entonces uno se elimina. Y como se elimina, ¿es razonable que te paguen por tener riesgo específico? No. No, muy bien, no. Bueno, nadie te va a pagar por tomar riesgo específico porque pudiste haberlo eliminado. En el fondo, ¿por qué te van a pagar? Te van a pagar únicamente por tomar el riesgo no diversificable, que va a ser el riesgo sistemático, el que está acá. Entonces, solamente nos van a pagar por eso. Eso ya nos dice que el premio por riesgo va a estar dado únicamente por este factor, por el riesgo sistemático. Pero no va a estar directamente dado por el riesgo sistemático, sino va a estar dado por otro componente que lo vamos a ver ahora. Porque, ¿cómo se calcula el riesgo sistemático? Bueno, esta fórmula también es importante que se la sepan. Bueno, el riesgo sistemático, que es la varianza del activo sub I con el mercado, es decir, la covarianza, va a ser igual al riesgo de mercado por el beta del activo. Bueno, y cada uno al cuadrado. Bueno, después despejamos el beta y tenemos que el beta va a ser igual a la varianza de I con el mercado dividido por la varianza del mercado. Y como recordamos acá arriba en la fórmula de KPM, nuestro premio por riesgo, como había dicho alguien, va a estar dado por esta parte de acá. Y en el fondo solamente lo va a definir nuestro beta. Y como podemos ver nuestro beta,
el beta va a determinar el riesgo de mercado. Entonces, el beta el riesgo de mercado que se toma. Ya. Ahora que entendemos esto, les vuelvo a hacer la pregunta. Cuando nos dicen la volatilidad, es decir, el riesgo total de un título bursátil, no va a determinar el premio por riesgo que deberán exigir los inversionistas por él. ¿Es verdadero o falso? Depende si esa volatilidad es diversificable o no. Si se puede diversificar, no. Mira, tienes un punto muy importante, pero cuando nos hablan de volatilidad nos están diciendo que incluye los dos componentes. Está incluyendo Entonces, diversificable y no diversificable. no, entonces es verdadero porque me tienen que pagar por ese riesgo que no puedo Muy bien. diversificar. Es verdadero. Es verdadero. Porque no, el premio por riesgo no va a estar dado solo por la volatilidad, sino solo va a estar dado por el beta que va a determinar el riesgo, el riesgo de mercado que se toma. Entonces, la prima, premio por, no era la prima por riesgo. La prima no va a estar determinado por la volatilidad, que como les mencioné, la volatilidad va a ser el riesgo total. Entre paréntesis, riesgo total. Importante que entendamos eso. Cuando nos hablan de volatilidad, siempre incluye el componente diversificable y no diversificable. Sino que solo por el beta, ¿y qué va a definir el beta? Que mide el riesgo de mercado. Joaquín, si es que en el enunciado anterior se pone el riesgo no diversificable en vez de volatilidad, ¿estaría correcto o también estaría...? Que dice no, entonces si dice el riesgo, si nos dicen que el riesgo no diversificable, el riesgo de mercado, determinará en la prima por riesgo, entonces eso sería verdadero. Ah, ya, perfecto. Que solamente el no diversificable, el riesgo sistemático o riesgo de mercado. ¿Quedó clara esta pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo importante es que tenemos que entender bien cuál es la prima por riesgo y a qué se refiere cuando nos dicen volatilidad, que es el riesgo total. Eso es lo importante, que se tienen que quedar con este comentario. Bueno, y que el beta define, solamente mide el riesgo de mercado que está tomando un activo. ¿Puedes repetir lo último? Lo que si era lo otro sería al revés. Si no hubiesen dicho en el comentario el riesgo no diversificable, el riesgo sistemático o el riesgo de mercado determinará la prima por riesgo, ahí la respuesta hubiese sido verdadera, que la prima por riesgo solamente va a estar definido por el riesgo no diversificable. Ya, vale. Gracias. De nada. Y ahora pasemos a la siguiente. Bueno, si alguien no alcanza a notar, quédese tranquilo que le vamos a subir la pizarra. Hoy. Ya la tercera pregunta dice: la línea de mercado de capitales domina el resto de las inversiones porque reduce la exposición al riesgo específico de las inversiones. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ya, mira, No, la no. verdad la respuesta es falso, Falso, pero igual sí. tiene un componente como verdadero. Porque, a ver, la línea de mercado de capitales es así, es la línea tangente a la frontera eficiente. Y la línea de mercado de capitales, voy a escribir con negro, la LMC. Pero puede que es porque no siempre reduce la exposición al riesgo. Pucha, la verdad es que no va por eso, pero tomaste un punto que va en la línea correcta, que lo vamos a tomar ahora.
O sea, es que en realidad saca la mejor rentabilidad dado mi riesgo. Sí, va por ahí. Va un poco por ahí. Mira, solo contiene combinaciones entre... ¿Cuáles combinaciones contiene la LMC? Esto es importante que lo sepan. La LMC solamente tiene combinaciones de 2 portafolios, o un activo y un portafolio. Que sería entre... Un activo libre de riesgo. ¿Sí? Muy bien, entre RF, que sería la libre de riesgo, y el portafolio. Portafolio de mercado. El portafolio M, que es el portafolio de mercado. Y si es el portafolio de mercado, ¿qué característica tiene en cuanto a riesgo? Todos los activos. Incluye todos los activos, por lo tanto está completamente diversificado. Y como está completamente diversificado, ¿qué pasa con eso? No tiene riesgo específico. Muy bien, solo tiene riesgo sistemático. Entonces, solo tiene riesgo sistemático. Por lo tanto, cuando nos dicen que la línea de mercado capital es la que reduce el riesgo específico, no es tan correcto porque la línea de mercado de capitales nunca considera el riesgo específico, sino que la reducción viene de antes. Por lo tanto, ¿de dónde vendría la reducción de riesgo específico si es que la LMC ya lo considera? Ya no considera el riesgo específico. Es algo que también hemos visto. ¿Dónde se diversifica? ¿En qué frontera? ¿Es la frontera eficiente? Sí, esa es la frontera eficiente donde uno reduce el riesgo específico. Mejor. En la frontera eficiente lo que uno hace es reducir el riesgo específico a través de la diversificación. Entonces, decimos que la reducción de riesgo específico es en la frontera eficiente, que también se llama frontera de Markowitz. En la frontera eficiente. ¿Y cómo se hace? Diversificando. Por lo tanto, en una pregunta se hubiesen dicho de dónde se reduce el riesgo específico y dice alternativa A en la LMC o alternativa B en la frontera eficiente, la respuesta hubiese sido la alternativa B, que es la frontera eficiente. Eso es lo que queremos ver en esta pregunta. Que en la frontera eficiente es donde nosotros diversificamos y podemos reducir nuestro riesgo específico de cada uno de los activos. Por lo tanto, el comente sería falso, porque no es la LMC. Es falso. Pero entonces, ¿no en cualquier punto de la LMC el riesgo específico es cero? Sí, sí, porque está siempre tomando el portafolio M de mercado, que solamente tiene ¿Ya? riesgo sistemático. Entonces, ¿por qué estaría falso? Porque acá nos están diciendo que es en la LMC que reduce el riesgo específico de las inversiones y la respuesta es no, es que viene antes. Como que la LMC ya incorpora la respuesta de que no hay riesgo específico. La reducción viene de antes. Básicamente acá nos están diciendo que la LMC es la correcta porque reduce el riesgo específico y la respuesta es que no, que ya no lo considera, sino que viene de antes, que es en la frontera eficiente. Y la frontera eficiente, mientras más alejado del punto de intersección con la LMC, mayor sería el riesgo específico. No tengo muy claro ahí que si fuese el portafolio de mercado, creo que igual no consideraría el riesgo específico. A ver, Cote, ¿tú tienes la respuesta a eso? No escuché la pregunta. ¿Cuál era? ¿Puedes repetirla, por favor? Que el riesgo específico aumentará mientras más alejado del punto de intersección con la LMC o no. No lo tengo claro. Le vamos a preguntar al profe, en verdad. Sí, preguntémosle al profe y te dejo la respuesta en la pizarra para que puedas revisarlo en la tarde. Muchas gracias igual por tu pregunta, está muy buena. Ya, y bueno, eso sería la parte de los comentes. Ahora viene la parte del ejercicio con Cote. Ya, voy a compartir pantalla.
Ya. Entonces, dice, a continuación se agrupan los datos seleccionados de 3 empresas sanitarias de Chile, de las cuales se sabe que la mayoría de ellas están en equilibrio según KPM, y que la tasa libre de riesgo es de 1,9% efectiva anual. Entonces, nos están dando 3 acciones, que sería Aguas Andinas, Esval y Esbio, y nos dan el retorno esperado anual y el beta, ¿ya? Entonces, acá yo la primera pregunta que les quería hacer es que, ¿qué significaría que están en equilibrio según KPM? ¿Qué significa esa parte de ahí? Puede que estén en el punto de intersección entre la L, se me olvidó, entre el de capitales y el del portafolio. Entre el de capitales y el portafolio. A ver, desarrolla más esa idea. Se me olvidó el nombre, la de arriba que está... ¿LMC? La Esa, LMC. la LMC y el portafolio Ya, de primero, individual. algo que tienen que tener muy en cuenta es que en la LMC nunca van a encontrar activos individuales. ¿Qué significa eso? Que nunca van a encontrar una acción que esté ahí por sí sola, ¿ya? Entonces, ¿dónde sí podemos encontrar acciones que estén así por sí solas? En la LMB, ¿ya? Entonces, en la LMB, nosotros decíamos que la fórmula era el retorno esperado es igual a RF más el beta partido en RM menos RF. ¿Ya? Y, bueno, la pendiente o el gráfico de la LMB, teníamos en el eje X el beta, en el eje Y teníamos el retorno esperado, y era súper parecido al gráfico como la LMC, pero ahora se llama LMB. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la LMB nosotros podemos encontrar activos individuales, y en cambio en la LMC solamente vamos a encontrar portafolios que sean combinaciones de RF y el portafolio de mercado, como decía Joaquín. ¿Ya? Entonces, si yo digo que las acciones están en equilibrio según KPM, las acciones sí o sí deben estar en la recta, ¿ya? Si yo llegase a encontrar una acción que está por acá o por acá, estas acciones en específico no estarían en equilibrio con KPM, ¿ya? Porque no se me va a cumplir esta relación de retorno y el beta, ¿ya? Eso tienen que tenerlo súper claro porque es un término que se ocupa mucho en los enunciados. Entonces a ustedes le van a decir, ya, estas acciones están en equilibrio con KPM, entonces ustedes tienen que saber al tiro que eso se refiere a que están por acá encima de la LMB, ¿ya? Y por lo tanto, si yo calculo el retorno esperado, ya con estos datos de acá, con el beta, me debería dar el retorno esperado que me está diciendo la fórmula, más que nada del KPM, ¿ya? Entonces, acá me están diciendo en la primera pregunta qué acción no está en equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, una de estas 3, ¿ya? Hay una que está por acá afuera, hay una que está, o sea, repartida por acá afuera, ¿ya? Entonces yo tengo que descubrir cuál de las 3 es la que está como teniendo problemas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos saber eso? ¿Cómo se le ocurre? Sacando pendiente. Trazando en la La fórmula. pendiente. Ya, la primera, hay varias formas, y todas las que me dijeron está bien. Entonces, voy a contestar acá la primera. Entonces, la primera opción 1, es a través de la pendiente. Entonces, ¿cómo es esto de la pendiente? Entonces, nosotros sabíamos, o nos enseñaron en el colegio, que cuando nosotros tenemos un gráfico XY, la pendiente de este gráfico, pendiente, va a estar dado por I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Entonces, esto mismo nosotros lo podemos llevar al gráfico que nosotros conocemos. Entonces, I2 o el término I va a estar dado por el retorno esperado y el término X por el beta, ¿ya? Entonces deberíamos ir probando, haciendo todas las combinaciones posibles de nuestras acciones y ver si es que nos da la misma pendiente, significa que van a estar en equilibrio, y la que nos dé distinto va a querer decir que esa está provocando el desequilibrio, ¿ya? Entonces, acá para llevarlo en términos de la LMB, tendríamos que el retorno esperado
de la acción 2 menos el retorno esperado de la acción 1, partido en el beta de la acción 2 menos el beta de la acción 1. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir probando todas las posibles combinaciones que podríamos hacer. Entonces, primero vamos a hacer la combinación de aguas y esval. ¿Ya? Entonces, si hacemos esto, tendríamos el de aguas tiene un retorno esperado de 5,9%, menos el de esval, que es un 7,2%, menos 0,5, o sea, partido en 0,5 menos 0,6. Entonces vendría siendo 5,9% menos 7,2%, y todo dividido en 0,5 menos 0,6. Entonces, esto nos da una pendiente de 0,13. ¿Ya? Entonces, si recién sacamos solamente una pendiente, eso no nos dice nada. Tenemos que ver todas las combinaciones posibles para saber realmente cuál está en desequilibrio. Entonces, ahora la combinación que vamos a hacer es de aguas con esbio. ¿Ya? Entonces sería 5,9%, el retorno de esbio es un 8,3%, y todo esto partido en 0,5 menos 0,8. Y eso nos da una pendiente de 0,08. ¿Ya? Entonces, todavía no podemos sacar conclusiones, porque alguna de estas, sí o sí, es la que está en desequilibrio. Entonces todavía tenemos que hacer más combinaciones. Entonces la única combinación que nos queda es la de esval con esbio. Entonces si lo hacemos nos da 7,2% menos el 8,3% partido en 0,6 menos 0,8. Y eso nos daría 0,055. ¿Ya? Entonces si ustedes se fijan, todas nos dan números distintos, nos dan pendientes distintos. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos muy pocos datos o muy pocas acciones para poder hacerlo de esta forma, ¿ya? Pero en otros ejercicios, si ustedes se fijan en el material, o sea, no en el material de estudio, sino como en el set de ejercicios que sube el profesor, de repente hay ejercicios que son del mismo estilo, pero hay 4 acciones, 4 o 5. Entonces, nosotros si tenemos más de 3 acciones, o sea, 4, 5 o 6, sí podemos ocupar este método, ¿ya? Porque podemos hacer más combinaciones y así darnos cuenta cuál es la que está en desequilibrio, ¿ya? Pero cuando yo recién pregunté, alguien me dijo que podríamos reemplazar en la fórmula, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que, acá, opción 2. Vamos a reemplazar, opción 2. Reemplazar en la fórmula del KPM. ¿Ya? Entonces, la fórmula del KPM, o la de la LMB, nos dice que el retorno esperado viene dado por RF más el beta por RM menos RF. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros el retorno esperado de las acciones las tenemos, ¿ya? RF también me lo están dando en el enunciado, me están diciendo que es de un 1,9%, ¿ya? El beta de cada acción también me lo dan, y RM no. RM no lo tengo, pero RF sí, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la fórmula del KPM para las 3, y todas me deberían dar igual RM, o sea, todos me deberían dar el mismo portafolio de mercado o el retorno del mercado, ¿ya? Y la que me dé distinta, esa va a ser la que va a estar en desequilibrio. Entonces, vamos con esa opción. Vamos primero con aguas. Entonces, en aguas me dicen que su retorno esperado es de un 5,9%, RF es un 1,9%, su beta es 0,5%, RM no lo sabemos, y RF es un 1,9%. Entonces, si despejamos RM, nos da que es un 9,9%. Después, vamos con esval. Esval nos dice que tiene un retorno del 7,2%, RF 1,9%,
el beta es 0,6, y RM, no lo sabemos, y 1,9%. Entonces, RM aquí me da que es 10,73. ¿Ya? Entonces, alguna de estas dos puede ser la que me va a estar dando problemas. ¿Ya? Pero no sabemos todavía si es agua y ESVAL. Entonces, ESBIO es la que va a ser decisiva para saber cuál es la que está en desequilibrio. Entonces, ESBIO tiene un retorno esperado de 8,3%, RF 1,9%, su beta es 0,8%, y RM no lo sabemos, y 9%. Y acá ahora sí, RM me va a dar que es un 9,9%. Por lo tanto, la que va a estar en desequilibrio va a ser ESVAL, ¿ya? Porque nos da distinto el retorno del mercado. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda que se hayan quedado atrás? Mi duda es, ¿qué significa la RM? ¿Es la rentabilidad de mercado? Claro, el retorno que está entregando el mercado. ¿Ya? Entonces cuando... Por esa acción. Claro, no, al final, por esa acción y por todas las acciones que están al final en la LMB, ¿cachai? Entonces, al final, si nosotros vamos a la pendiente LMB, nosotros tenemos que ya, acá la intersección con el eje Y es RF, ¿ya? Pero donde encontremos que el beta es igual a 1, vamos a tener RM, ¿ya? Entonces, para todas las acciones que están en la LMB, todas van a tener presente todo el retorno de mercado, ¿ya? O sea, para todas el retorno de mercado va a ser el mismo, ¿ya? ¿Se entendió? No, ¿podréis repetirlo, por favor? Ya, que al final cuando nosotros estamos en la LMB, para la LMB, ¿ya? Todas las acciones que están ahí, claro, todas las acciones que están ahí, todas tienen el mismo retorno del mercado, como que el retorno del mercado es 1 y ese no va a ir cambiando. Es igual que el retorno, la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo no cambia, ¿ya? O sea, cuando nosotros estamos viendo en un periodo de tiempo, la tasa libre de riesgo no va a cambiar, ¿ya? Va a quedar establecida, igual que RM, es como una constante, ¿ya? Entonces lo único que va a ir cambiando siempre va a ser el beta de la acción que nosotros estemos analizando, o sea, el beta de una acción de, bueno, como estamos viendo acá, de aguas andinas es distinta a la de ESVAL, ¿ya? Entonces esas son las variables que se van a ir moviendo dentro de mi fórmula de la LMB, ¿ya? Y por lo tanto también va a ir cambiando el retorno esperado, ¿ya? Pero al final RM y RF siempre van a ser constantes dentro de mi línea de mercado de valores. ¿Se entendió ahora? Sí, o sea, cuando el beta es igual a 1, en el caso de ESVAL, la RM sería igual a 10, como no sé cuánto. Claro, o sea, al final, ¿a qué me refiero? Si es que tú acá calculas, o sea, si tu beta tú lo reemplazas por 1, acá tú lo que vas a estar encontrando, en este caso acá, y tú pones acá 1, lo que tú vas a estar encontrando es el retorno del mercado, ¿ya? Porque te estás posicionando en esta parte del gráfico, acá donde estamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces el retorno del mercado siempre va a ser igual a 1, ¿ya? Porque el mercado se mueve igual que el mercado, y por lo tanto, si nosotros reemplazamos la fórmula del KPM con 1, lo que estaríamos encontrando nosotros acá es el retorno del mercado. ¿Ya? Perfecto. Una pregunta. Dime. El hecho de que no hayamos podido confirmar mediante el método dependiente indica que estas acciones están dentro de una función que no es una recta al final, ¿o no? No, a ver, la LMB en este caso siempre va a ser una recta, solamente que no lo pudimos confirmar a través de este método, porque nosotros tenemos muy pocos datos para poder confirmarlo, ¿cachai? Entonces ya, nosotros dijimos que es ESVAL la que está en desequilibrio. Entonces, ya, en este caso, la pendiente no es correcta, ¿ya? Porque ESVAL me está molestando ahí. Sí, ya te caché. Claro, esta pendiente era la correcta porque no estaba, pero acá tampoco lo puedo confirmar, como me dan los tres distintos componentes. Claro, porque hay un dato que no está bueno al final. Exacto. Es el que te mancha todo. Bueno. Ya, vamos con la 2.
¿cuánto sería la pendiente de la línea de mercado de valores? Bueno, acá lo acabo de decir, ¿ya? Pero lo voy a anotar igual. Entonces, la 2. Nosotros tenemos, de nuevo, lo voy a anotar, que para KPM, o la fórmula de la LMB, es igual a RF más el beta por RM menos RF, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta fórmula como en términos de la ecuación de la recta, ¿ya? La pendiente siempre va a venir dado por nuestra A, ¿ya? Y en el caso del KPM, nuestra A vendría siendo todo lo que es RM menos RF, ¿ya? Esta vendría siendo la pendiente. Entonces, RM ya la sacamos, ya sabemos que es un 9,9%. Entonces, RM menos RF sería un 9,9% menos un 1,9% y eso nos da un 8%. ¿Ya? Entonces la pendiente sería un 8%. Pero ¿cuál es otra fórmula de calcularlo? Tal cual lo hicimos acá en la opción 1, porque la pendiente también se puede calcular de esta fórmula, ¿ya? Entonces, siempre va a depender de los datos que ustedes tengan, cómo lo van a tener que calcular, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen los retornos y además los betas, esta es una fórmula de calcularlo, pero además si ustedes tienen RM y RF, es más rápido calcularlo así, ¿ya? Entonces acá nos da un 8%, y en este caso nos da 0,08, que esta era la pendiente correcta, ya que no contenía ASPAL, y sería igual a un 8% también. Entonces, pendiente. Entonces la número 2 sería un 8%. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ya. 3. ¿Cuánto sería la pendiente de la línea de mercado de capitales si la desviación estándar de los rendimientos de la cartera de mercado es de un 2%? ¿Ya? Entonces, ahora tendríamos que ir a ver cómo es la fórmula de la línea de mercado de valores. Entonces, tenemos que el retorno esperado es igual a RF más sigma I por RM menos RF, y todo partido en sigma del mercado. ¿Ya? Y aquí voy a poner LMC. Ya, entonces, cuando nosotros estamos hablando de la LMC, lo que es nuestra pendiente sería esta parte de acá, pendiente. Y este término de acá también se puede conocer de otra forma. Se llama también el ratio de Sharpe. Es otro término que tienen que estar muy familiarizados, porque se lo podrían preguntar como cuál es la pendiente de la LMC o cuál es el ratio de Sharpe, ¿ya? Entonces, todos estos datos ya los tenemos, me parece. Entonces, a ver, claro. Entonces ya, tenemos, entonces voy a poner acá pendiente, y va a ser, entonces RM ya lo tenemos, es un 9,9%, RF también lo tenemos, ¿ya? Y la desviación estándar del mercado ya me la están diciendo acá en el mismo enunciado, me dicen que es un 2%. Me dice la desviación estándar de los rendimientos de la cartera de mercado. Entonces sería todo dividido en un 2%. Entonces, si hacemos esto, nos da igual a 4. Ya no es un 4%, sino que es igual a 4. Entonces, nos daría la alternativa B. ¿Alguna duda hasta acá? O sea, la pendiente puede ser 8% o 4%. No, porque ojo con eso, porque acá me están pidiendo la pendiente de la línea de mercado de valores, que es distinta a la pendiente de la LMB. Son dos cosas distintas, ¿ya? Y hay activos distintos adentro, entonces claramente nos van a dar pendientes distintas, ¿ya? ¿Sí? Sí, pero todavía no entendí cuál era la diferencia entre las dos fórmulas. Ya, entonces, lo voy a poner acá. Tenemos acá la LMC. Esto es súper importante que lo tengan claro, ¿ya? Porque
porque también es clave para avanzar en el curso. Entonces, acuérdense, cuando dijimos el LM6, que también se los dijo Joaquín, son solamente combinaciones de RM y RF, ¿ya? Y acá puede haber cualquier activo individual más combinaciones de RM más RF, ¿ya? Entonces, primero, en la LMC, ¿ya? Solamente combinaciones de RM y RF, ¿ya? Y en la LMB pueden haber, además, activos individuales más combinación de RM y RF, ¿ya? Entonces, la LMB puede contener la LMC, pero la LMC no puede contener la LMB, ¿ya? Eso tienen que tener mucho ojo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en las fórmulas? La diferencia está en que una vamos a hablar en términos de desviación estándar y en la otra vamos a hablar en términos del beta, ¿ya? Porque el beta va a medir el riesgo que tiene nuestro activo individual o la sensibilidad del activo individual ante los movimientos del mercado, ¿ya? Entonces, en la LMC eso no va a pasar, ¿ya? Y por eso solamente vamos a hablar en términos de desviación estándar. Entonces, en esta fórmula tenemos que el retorno esperado de estos portafolios que son solamente combinación de RM y RF va a ser igual a RF más delta I por RM menos RF y delta M, ¿ya? Y acá cuando ya hablamos de la LMB, hablamos de que el retorno esperado de cualquier activo individual va a ser igual a RF más el beta por RM menos RF, ¿ya? Entonces, eso lo tienen que tener súper claro porque ya cuando hablamos de la LMB, acá nosotros recién estamos hablando de KPM, ¿ya? Pero no antes, no en la LMC, ¿ya? Pero de todas formas, en la LMB ustedes pueden encontrar activos que están en la LMC, pero en la LMC no van a encontrar activos que estén en la LMB actualmente, ¿ya? Entonces como que nunca van a hacer lo mismo en sí, ¿ya? ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Bueno. Ya, vamos con la 4. Dice, imagínese que usted es el regulador tarifario de Chile e intenta establecer cuál es el precio por tonelada métrica que debe cobrar una compañía de servicios básicos, agua, que proveerá el suministro de una región del norte. Usted sabe que el flujo de caja de la empresa está dado única y exclusivamente por sus ingresos operacionales correspondiente al número de litros entregados a los clientes, Q, y el precio que cobra, P, que es la variable que usted debe determinar. Usted intentará que la compañía obtenga una rentabilidad justa por la inversión realizada en la concesión a perpetuidad que requirió del desembolso de 4.000 millones de dólares, pero que no abuse de los clientes dada su condición de monopolio natural. Si cada año entregará 580 millones de litros de agua y el beta del negocio es 0,4, y para ser justo usted hará que el proyecto tenga BPN igual a 0, ¿cuál es el precio a cobrar a los clientes por cada litro? Ya, entonces, ¿qué harían en este caso? Despejar con el VPN igual 0. Ya, perfecto. Entonces, igual voy a anotar primero los datos. Tenemos una inversión que es igual a 4.000 millones, ¿ya?, de dólares. Después tenemos que los litros de agua que se van a entregar van a ser 580 millones, que esto va a ser nuestra Q, y tenemos que el beta es igual a 0,4. Ya, pues, entonces, claro, lo que tendríamos que calcular nosotros es el BPM. Entonces, cuando calculamos el BPM, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Teníamos primero una inversión inicial, que la poníamos en negativo porque era un desembolso, y después traíamos a valor presente todos los flujos. En este ejercicio en particular me dicen que los flujos van a ser a perpetuidad, por lo tanto, voy a traer esos flujos como una perpetuidad. Entonces, serían los flujos de caja partido en R.
¿Ya? Entonces, en este caso el BPN me dicen que va a ser igual a 0. La inversión inicial ya tenemos que es de menos 4.000. ¿Ya? Los flujos de caja, ¿cuántos serían? 580 por P. Perfecto, 580 por P. ¿Y la tasa de descuento, cuánto sería? Habría que encontrarla con la rentabilidad. Ya, o sea, habría que calcularla primero con Espera. KPM. Ok. Ya, entonces, tenemos que la rentabilidad esperada va a ser igual, la voy a anotar de nuevo todo para que sepan de dónde salen los números. RF, ¿ya? Entonces, tenemos que RF, porque seguimos con los mismos datos, es un 1,9%, el beta es 0,4, y ya sabíamos que la pendiente, RM menos RF, es un 8%. ¿Ya? Entonces, esto nos da 5,1%. ¿Ya? Entonces, reemplazamos acá 5,1%. Entonces nos quedaría solamente una incógnita que vendría siendo el precio, y que es lo que me están preguntando en el enunciado. ¿Cuál es el precio que deberíamos cobrar? ¿Ya? Entonces, si yo paso hacia la izquierda, nos quedaría 580p, 5,1%, y por lo tanto me da que P es 0,35. Ya, y esto sería USD. ¿Ya? Tiene que tener mucho ojo y entender muy bien este tipo de ejercicios, porque son el tipo de ejercicios que le gusta al profesor. O sea, no simplemente que ustedes calculen KPM y chao, ¿ya? Le gusta mucho ligar finanzas 1 con finanzas 2, o lo que es evaluación de proyectos con KPM, ¿ya? Entonces este tipo de ejercicios los tienen que entender muy bien, y después, no sé, cuando empiecen a hacer el material de estudio para estudiar para la prueba, se van a encontrar con una enorme cantidad de ejercicios de este mismo tipo y más difíciles, ¿ya? Entonces lo ideal es que ya vayan soltando la mano con este tipo de ejercicios. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. ¿Puedo volver al desarrollo? Un segundo. Sí. Acá. Perfecto, entonces ahí estaríamos con la ayudantía, así que muchas gracias por quedarse y por haber venido. Muchas gracias, chiquillos. Cualquier duda pueden consultarnos por mail. Y queda pendiente la pregunta que creo que fue Juan que la hizo, para que estén atentos a la pizarra cuando se suba. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, cuídense mucho. Chao, gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. A ti.